sabe, y para mí es como un país hermano, ¿eh? Yo es que tengo pendiente una visita, nunca he estado, pero quiero ir cuando todo esto acabe. Y de seguro, y tengo una visita pendiente porque es que lo llevo muy dentro, ¿eh? Es que me encanta muchísimo toda la cultura y todo, lo siento muy cercano, la verdad. Sí, bueno, déjame solo a ver acá. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de Cuba. La invitada a mediación es Flavia Ratsumi Izumida Andrade, que te tienes que hablar todo el nombre. Bueno, Flavia posee grado en la carrera de Letras por la Universidad Federal de San Carlos, mestrado en Máster Oficial en Formación de Profesores de Español por la Universidad de Alcalá y mestrado en Brasil en Lingüística por la Universidad Federal de San Carlos también. Es graduada en licenciatura plena en Pedagogía por la Universidad Federal de San Juan del Rey. Inició el doctorado en Lingüística en la Universidad Federal de San Carlos, es una hija de la Universidad Federal de San Carlos. Actualmente es profesora del Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré. Tiene experiencia en el área de lingüística, con énfasis en lingüística aplicada. Flavia, es contigo y te doy la palabra. Fla, no te oímos. Creo que has apagado el Sí, micrófono. lo Vale. siento. Bueno, No. primeramente te agradezco mucho por la invitación, por abrir este espacio, ¿no? Para que, bueno, podamos practicar un poquito más español y rever algunos amigos nuestros que hace mucho que no estamos así en contacto todos los días. La invitada de hoy es Josmelis. La conocí en el máster que hicimos juntas de Fundación Carolina, ¿no? En 2009 nos conocimos, entonces hace ya 10 años, poco más de 10 años. Y fue como una locura, ¿no? Un poco. Y ahí, bueno, siempre tuve mucha pasión por Cuba y al conocerla, pues también pude quitar algunos prejuicios que tenía sobre el país y aprender muchísimo con ella. Y entonces me parece que esa es una excelente oportunidad para que todos puedan preguntar lo que quieran sobre Cuba y quitar un poquito los prejuicios que tienen. Entonces, yo sí me gustaría que si puedas, ¿no? Ya que hablaras un poquito de ti, de lo que haces. Yo sí hablo español, portugués y francés e inglés muy bien. Y es una poliglota, ¿sí? Bueno, y entonces es prueba viva ahí de la educación de Cuba. Entonces, me gustaría entonces que empezaras presentándote un poquito, diciendo por qué sigues en España, en fin. Te paso la palabra. Vale, bueno, muchísimas gracias por la invitación a los dos. Es un honor para mí estar aquí. Y bueno, mi nombre es Josie, efectivamente, soy de Cuba, pero hace ya 10 años que vivo en España. Justo vine en el 2009 con la Fundación Carolina a hacer el máster, el mismo máster que Flavia, de formación de profesores de español. Y fue una oportunidad, digamos que, bueno, cambió mi vida. Esto hubo un antes y un después de la fundación en todos los sentidos, tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces, bueno, me enamoré y me quedé en esta parte del mundo y bueno, he formado una familia y por eso es que sigo en España. En su momento sí regresé a Cuba y luego regresé y por eso aún continúo aquí. Efectivamente, soy licenciada en lenguas extranjeras, en inglés, francés y portugués, que hace muchísimo que no lo practico, aunque me encanta. Y bueno, luego aquí vine a hacer el máster y he estado pues trabajando como profesora de idiomas. Y bueno, ahora que últimamente pues digamos que he dado un giro hacia todo lo que es plataformas digitales y estas cosas, nuevas tecnologías que me apasionan también. Y no sé, Fla, si quieres que te comente algo más.
bueno, tú dijiste ahí que trabajas con la enseñanza de lenguas. ¿Estás trabajando con el español y cuáles otros idiomas? A ver, estoy trabajando más con lo que es el inglés aquí, ¿vale? Porque aquí efectivamente en España yo creo que el mercado de profesores de español está bastante ya abarcado, digamos. Entonces aquí digamos que la demanda es más los idiomas extranjeros, ¿vale? En este caso el inglés, que es la asignatura pendiente aquí en España. Bueno. Sí. Entonces he trabajado, sí, también como profesora de español aquí en España, pero mi principal función es con el inglés, básicamente. Pero bueno, sí, profesora de lengua, que más o menos son, digamos, similares, igual, metodologías y todo, cómo funcionamos, como si fuera el español. Sí, bueno, hay una pregunta, vamos a hacer así. He preparado algunos tópicos para que yo sí hable sobre Cuba. Y los que quieran hacer preguntas pueden escribirlas en el chat y luego yo se las hago. ¿Pueden ser así, chicos? Todos los que están ahí. Josie, entonces ahora, bueno, preguntó Daniela, ¿dónde? Si es en España. Sí, Josie está en España, pero es cubana. Entonces, sí, está en Madrid. ¿Puedes hablar un poquito, Josie, sobre de dónde eres? Bueno, hablar un poquito sobre Cuba. Vale, soy de Matanzas, bueno, no sé cuántos sabrán de Cuba. Matanzas es la provincia que está justo al lado de La Habana, que es la capital, y soy de ahí, es una provincia bastante grande, con 300.000 habitantes más o menos. He vivido toda mi vida allí, hice la carrera se estudiaba en La Habana porque es una carrera nacional, o sea, lo que estudié no se estudia en mi provincia, con lo cual me tuve que trasladar a La Habana. Y ahí pues hice todos mis años de carrera. Y de Cuba, bueno, específicamente, ¿qué quisieran saber exactamente? Bueno, lo que es la parte de la educación como yo lo viví, la verdad que yo a día de hoy no me imagino, o sea, estaré eternamente agradecida y yo siempre digo que lo que soy, lo soy gracias a eso, a la educación que he tenido de pequeña y digamos lo que he vivido, lo que yo para mis hijos quería eso también, las circunstancias se dieron así y estamos viendo aquí, pero yo hubiese querido que mis hijos hubiesen crecido de la manera que crecí yo. La enseñanza allí es totalmente gratuita, desde los 5 años hasta la universidad, todo. Enseñanza, los libros que te dan, no tienes que comprar ningún material de estudio ni nada. El uniforme hasta, digamos, lo que son los 17, 18 años, pero a precio muy módico. Y todo lo que es la parte de la enseñanza es gratuita. Sí es cierto que luego, cuando acabas la universidad, debes hacer, en el caso de las mujeres, 3 años de servicio social, que es como le llamamos, que es, digamos, trabajamos donde el gobierno nos necesita que trabajemos, y es una manera de retribuirle, digamos, el esfuerzo pues también que han hecho por educarnos a nosotros de manera gratis. Pero bueno, es un puesto que en la mayoría de los casos, en mi caso, por ejemplo, es un puesto que a mí me gustaba, no fue un puesto, digamos, malo no, era un puesto que me gustaba y después te puedes mover libremente, pero digamos que esos primeros años de trabajo tuyo, pues lo tienes que destinar a donde ellos te necesiten. Digamos, es una manera... Es obligatorio, entonces. Sí, esos 3 años de servicio se llaman servicio social, los tienes que hacer pues donde ellos te destinen, donde se necesite. Y luego ya tú te mueves a donde tú quieras. ¿Y dónde tú trabajaste? ¿Con qué? En el turismo. Porque, bueno. Efectivamente, en el turismo, porque, bueno, deben saber, o no sé si lo sabrán, pero es una de las principales fuentes de ingreso del país, lo que es el turismo. Lo era el azúcar, pero bueno, yo creo que el turismo digamos que lo ha desplazado un poquito. Y inmediatamente todos los perfiles también de mi carrera, pues todos iban destinados ahí. Y donde se me necesitaba era ahí, pues acabé trabajando en el turismo. Y bueno, ¿y qué lugares así nos recomienda a los brasileños? Sabes que ya tenía planes de irme a Cuba el próximo año, entonces creo que hay muchos aquí que también lo quieren, entonces quieren saber qué lugares conocer, qué lugares hay que tener un poco de cuidado, en fin, ¿cómo es? A ver, yo creo que hay
para todos los gustos, ¿vale? Para todos los tipos de turismo que quieran hacer, porque yo sé que hay personas que les gusta más turismo histórico, digamos, de ciudad, otros buscan más playa, otros buscan más ecoturismo, lo que es turismo de naturaleza. Entonces, yo diría que es un país bastante completo para hacer lo que quieras. Porque en cuanto a lo que es turismo histórico, turismo de ciudad, obviamente tienes la capital, La Habana, que es preciosa. Vale que hay muchas personas que dicen, bueno, porque La Habana Vieja, que si no está en muy buenas condiciones, o puede que esté un poco destruida quizás, pero es que ahí radica el encanto de ese paso del tiempo. No, bueno, no voy a entrar de por qué está destruida o si no está destruida o qué, pero digamos que es el encanto que tiene, ¿vale? Entonces, tiene La Habana, tiene Santiago de Cuba, que es el opuesto a La Habana, o sea, hacia el extremo oriental, y en ciudades como esta puedes hacer turismo de ciudad. Turismo de playa, pues en toda la isla, porque es una isla, tienes playa, tanto el Atlántico al norte como al sur del Caribe, y es precioso. Para mí, las mejores playas a día de hoy, y con el perdón, porque sé que en Brasil hay muy buenas playas también, son las de Cuba, ¿vale? O sea, yo necesito mejor que mi playa de Varadero, por favor. Varadero, ¿no? Sí, efectivamente. Varadero es para Ajá. mí, pero el Caribe es precioso también, que es al sur de la isla, para los que les guste del snorkeling. Y luego para turismo de naturaleza, pues tienen el Nicho, que está en Cienfuegos, que son cascadas preciosas, topes de collante, unas montañas con una vegetación exuberante también. O sea, tienen de todo. Tienen de todos los tipos de turismo para lo que quieran. Aprovechando este tema ahí del turismo, yo sí, bueno, yo he escuchado una vez que hacen, bueno, que el gobierno obliga a ir los dueños de hoteles y todos los que trabajan con el turismo, que cobren un precio distinto de los turistas en relación a los nativos. ¿Eso es cierto? ¿Cómo? Es que no te entendí la pregunta muy bien. Si hay diferencia entre lo que paga un turista o a un cubano. Vale, pues sí. A ver, y eso se debe a la dualidad de moneda que hay, ¿vale? Porque en Cuba tenemos dos monedas. Entonces, eso va derivado un poco de ahí. Tenemos lo que es el peso cubano, que digamos que es el peso que el cubano con el que vive día a día, y luego está el peso convertible, ¿vale? Bueno, el cubano vive con los dos ahora, porque el peso convertible también es, digamos, la moneda del turista y es la moneda con la que puedes comprar la mayoría de los artículos, aunque ya todas las tiendas puedes comprar igualmente, ya sea con peso cubano o con peso convertible, ¿vale? Porque se hace la conversión. Entonces, los mismos artículos que antes podías adquirir en pesos convertibles solamente, y ahora tienes la posibilidad de adquirirlos en pesos cubanos, haciendo la conversión, obviamente, no al mismo precio. Y pero se tú quería... sabes más o menos, sí. Perdón, ¿tú sabes más o menos cuánto es, así? O sea, ¿cuál es el cambio ahora? Sí, un peso convertible son 25 pesos cubanos. ¿Y en dólar? ¿Vale? Para que tengamos una entonces, relación. En dólar sería un dólar, un peso convertible. Bueno, ajá. ¿Vale? Para Bien. que más o menos puedan entender. Y entonces ahora lo que sí querían era pues que desapareciera este peso convertible y dejar solo lo que es la moneda cubana, el peso cubano. Eso aún no estamos en esa fase, pero se está en caminos de que ese momento llegue. Bueno. Y ahí, bueno, ¿y para la gente eso sería mejor o...? Digamos que esperamos que el peso cubano vuelva a tener su valor, digamos, porque se había devaluado muchísimo. Muchísimo y vuelva a tener ese valor que perdió y que, bueno, es lo que se espera. ¿Y cómo está eso también, la situación de turismo? Como para que los extranjeros lleguen, les piden un visado, ¿cómo está? ¿Hubo un poco más de apertura? Yo creo que lo del tema visado, bueno, Cuba yo creo que puede, todas aquellas personas que lo deseen, no creo que haya restricción con ningún país. Dependiendo de los acuerdos bilaterales que tengan con determinados países, hay algunos que sí necesitan visas, otros no, ya eso no te sabría decir, pero sin ningún problema, si necesitaran visa, por ejemplo, sin ningún problema, pues se entra con ese visado al país y no habría ningún problema. Yo creo que es uno de los países más seguros
de visita para el turista, para cualquier persona, diría yo. Diría yo no, estoy completamente convencida porque lo he visto y lo he vivido y es un país muy seguro, la verdad. Bueno, hay algunas cuestiones aquí, bueno, para que hagas una comparación entre cómo fue vivir de Adilson Barreto, perdón, que te pregunta cómo fue vivir en Cuba y si en España es muy distinto. Sí, no tiene nada que ver. A ver, no tiene nada que ver Cuba y España, partiendo de que son dos sistemas diferentes, ¿vale? Son dos sistemas completamente diferentes. Aquí en España vivimos un capitalismo, allá en Cuba se vive un socialismo, entonces son dos cosas completamente diferentes. Y sí, es muy diferente un sitio a otro en muchos aspectos. Y eso que compartimos la misma lengua, pero culturalmente hay mucha diferencia. Y políticamente ya ni les cuento, por supuesto. Hay mucha diferencia, sí. No tiene nada que ver. Tanto educación como salud. Como les decía, ya la educación es gratis, la salud también. Toda la salud para los cubanos, ¿vale? Es completamente gratis, dentista incluido. Aquí sí, vale, hay un sistema de seguridad social, aquí en España, obviamente, que tú puedes ir de manera gratuita, pero igualmente, digamos que los servicios están colapsados, digamos que en ese sentido lo privado puede que funcione un poquito mejor, digamos, en agilidad de atenderte y demás, y luego en lo que es la educación, pues también la educación pública, dependiendo de qué barrio, dependiendo de qué zona, pues es mejor o peor, y a lo mejor tienes que recurrir a colegios de pagos o cosas así. Entonces, una cosa no, son muy diferentes, sí. Aprovechando el tema de la educación, Josie, han hecho algunas preguntas sobre eso. Bueno, una es con relación a tu trabajo ahí en España, ¿no? Entonces, ¿qué tal es de enseñar otro idioma en España? Ahí te preguntaron también, Karen, que es mi prima, ¿cuál es la dificultad de enseñar inglés como lengua extranjera a otras personas? Ella dice eso porque, bueno, dijo que también vivió en Madrid y que la mayoría de la oferta eran para hablantes nativos. Eso es muy cierto, ¿vale? Tienen toda la razón del mundo, efectivamente. La mayor demanda y, digamos, los que mejor están cotizados, pues son los nativos. Eso sí, sin duda alguna. Pero bueno, es también tu valía como en lo profesional, ¿no? Lo que vales tú como profesor o como lo que te hagas valer también y lo que demuestres ser. Es cierto que los profesores nativos pues están mejor, sí, cotizados y a lo mejor pues en las ofertas de trabajo valoren antes a un nativo según para qué puestos que a un bilingüe, que es como aquí le decimos, los profesores bilingües que son los no nativos. Pero bueno, fácil no es. Y actualmente, como está la situación laboral aquí en España, fácil no es. Pero bueno, yo hace muchísimo tiempo que tuve la grandísima suerte, efectivamente, de empezar a trabajar en esta academia. Y somos ya como una gran familia, entonces, gracias a Dios me he mantenido ahí. Pero sí es cierto que la situación no es fácil para un profesor bilingüe aquí en España, diría yo. Ajá. Hay mucha demanda y la mayoría de esa demanda pues es efectivamente enfocada a profesores nativos. Ajá. Bueno, hay una pregunta sobre el sistema de enseñanza en Cuba. Bueno, preguntan ahí cómo son los niveles de enseñanza ahí. Aquí, por ejemplo, es que quieren una comparación. Te explico cómo es aquí, cómo funciona. Hay la educación infantil, que sería para los niños hasta los 7 años. Luego viene la enseñanza primaria, de 7 hasta más o menos 14 años, entre primaria 1 y primaria 2, por así decirlo. Luego viene la secundaria, que es desde los 15 hasta los 17 más o menos, y después la enseñanza superior. Entonces, ¿cómo es la cosa en Cuba? Sí, más o menos es algo parecido. Empezamos la escuela con 5 años. Se empieza con 5, que sería preescolar, luego vendría la educación primaria, que es más o menos con la misma edad de ustedes, con 6 años, hasta los 11 años más o menos, 10, 11 años. A partir de ahí empezaría la educación secundaria, ¿vale? Que duraría 3 años, hasta los 15.
Y de los 15 a los 18, pues sería lo que es instituto, lo que es el bachiller, digamos, no sé cómo le llaman ustedes. Es como la preparatoria para la universidad, ¿no? Sí, son 3 Para años ti, sí, para sí, nosotros. es como un preuniversitario. Eso es. Ajá, sí, Y luego la ajá. universidad. Y Después de bueno, esos, una de las cosas que preguntaron aquí sobre la educación es que, bueno, ¿cómo es? Y ya dijiste un poquito que todos los alumnos tienen los libros, los materiales, no necesitan comprar nada, pero los profesores son bien valorados, así como son bien eh, vistos. con bien visto, ¿a qué te refieres con bien visto? ¿Bien visto por quién? Bueno, no sé, también. Aquí somos mal vistos por todos, por el gobierno, los padres creen que hacemos poco, no sé. Sí, no, en ese caso allí, a ver, en el caso de que el mismo problema lo tienen, yo creo, los profesores, tanto los profesores como los médicos, y es que con muy poquitos recursos, porque tienen muy poquitos recursos para trabajar, ¿vale? Los dos sectores que son, digamos, los dos pilares de Cuba, pero eso, conforme son esos dos sectores, te hablo de todos los demás sectores, ¿vale? Con muy poquito se hace mucho. Entonces, la educación, los profesores son muy buenos, hay muy buenos profesores y el alumnado eso lo ve, ¿vale? Yo he tenido muy buenos profesores, lo que pasa es que hay muy pocos recursos para, digamos, impartir esas clases, pero la enseñanza es muy buena y luego la parte en la que no nos hemos sentido valorados ha sido la parte del salario, digamos. Ajá. Uh-huh. En el momento en el que yo me gradué, porque sí es cierto que después de eso, hace unos años, ha habido una subida de salario, tanto para los profesores como para los médicos y demás, para un poco incentivar el sector, porque es verdad que muchos profesores estaban desmotivados por este asunto, porque digamos que no estaban bien valorados, pero en ese tema, o sea, en ese aspecto, lo que es el salario, ¿vale? Ajá. No es la Bueno, parte profesional de enseñanza, porque en esa parte sí yo creo que cualquier cubano te diría que ha tenido muy buenos profesores. ajá. Bueno, una de las preguntas también con relación a eso de la educación es de Gabriela Guimarães. Ella, bueno, preguntó cómo es que yo creo que puedo añadir otra a la pregunta, a otra pregunta. ¿Cómo es que aprendiste tantos idiomas y cómo es hablar tantos así? ¿Cómo aprendí? Bueno, lo curioso es que los aprendí sin salir de Cuba. Ojo, que eso tiene mucho mérito. Es Sí, muy claro, por supuesto. Es muy difícil, sí. Todos fueron en la universidad. Yo, como vuelvo y te repito, tuve muy buenos profesores, ¿vale? Bilingües, también tuve nativos, pero bilingües. Y la mayoría de mis profesores que se mantuvieron, los que fueron más constantes conmigo en la carrera eran los bilingües y eran muy buenos y nativos. Y entonces así pues fue como aprendí pues todo lo. Además de que también hay una cosa muy buena y es en el sentido de que todo lo que es cine, música en Cuba, todo lo que entra del exterior no se dobla. Todo lo vemos en versión original y eso hace muchísimo en el aprendizaje de la lengua extranjera. Las películas, tanto americanas como brasileñas, como de cualquier parte del mundo, se ven en el idioma original, en versión original. No la doblamos, que no es lo mismo que pasa aquí en España, que aquí en España es, vas al cine y ves todas las películas dobladas en español. O sea, y es como, no, ¿por qué? No es la voz de Brad Pitt, ¿por qué me lo cambian? Sí, como decías, ¿what? Efectivamente, esto no puede ser. Y así eso hace muchísimo, muchísimo al oído y te va habituando y si ya te decantas por un idioma extranjero como profesión, como carrera, ya es, digamos, un camino, un terreno que tienes ganado en ese sentido. O por lo menos yo lo he vivido así. Ajá. Bueno, hay una pregunta también sobre la salud. Ahí, Cuba es conocida internacionalmente por estos dos puntos que ya dijiste, la educación y la salud pública, ¿no? Sí. ¿Puedes hablar un poquito sobre cómo funciona la salud, el sistema de salud cubano? Y también te preguntan sobre la pandemia, ¿cómo está la situación ahí, si lo sabes? Sí, mira, a ver, se lo voy a ejemplificar. A ver, yo vivo aquí, pero toda mi familia está en Cuba, ¿vale? Con lo cual yo sigo ligada a 100% a mi país, porque eso seguirá siendo mi tierra. Aparte, como vuelvo y lo repito, toda mi familia está en Cuba
viviendo actualmente. El mejor ejemplo es este ahora, durante la pandemia. Hay, en comparación con el resto del mundo, muy pocos casos de contagios diarios, poquísimos. Y yo creo que eso ha sido la labor, la gran labor de prevención epidemiológica que ha lanzado el gobierno. Y eso siempre, en cuanto hay este tipo de eventualidades, ya sea tanto en la salud como con los huracanes, como siempre hacen una campaña de prevención tan fuerte que hace que efectivamente tenga esa repercusión y que no vaya más y proteger, ¿no?, al pueblo cubano. Entonces, como le digo, bueno, ahora estamos en cuarentena allí también, en Cuba, ¿vale? Se está en cuarentena también. Todos deben salir con mascarilla a la calle y demás. Y, digamos, todos los sospechosos, bueno, los que están contagiados con el virus obviamente están siendo hospitalizados. Incluso las personas que están con sospecha del virus no se quedan en sus casas, sino que los trasladan a un centro, ¿vale?, aislados, lo que significa estar aislado, sin contacto con nadie, efectivamente para prevenir la propagación, cosa que, por ejemplo, aquí no se ha hecho. Aquí, para estar aislado aquí era estar en tu casa sin salir a la calle, pero estabas en casa con tu familia, ¿vale? Allí no, allí sí efectivamente tienes sospecha de que estás contagiado por el virus, pues estás aislado en un centro especializado a tal fin, ¿vale? Entonces, el sistema de salud funciona así, ¿vale? Trabajan mucho la prevención para no tener que llegar a esos picos ni a saturar lo que es el sistema de salud. Y pues sí, un poco les pasaba a los médicos, digamos, como a los profesores, digamos, que son muy buenos profesionales, con muy poquito trabajan muchísimo, con muy poquito no se imaginan con cuán poco, y aún así son grandísimos profesionales. Y en algún momento, pues sí, se han visto desmotivados efectivamente por el salario, por un poco el tema, digamos, que ha sido siempre en Cuba, que ha sido la parte de la economía. Yo creo por la que la mayoría de las personas en algún momento han sentido pues frustradas o descontentas, o más que con el tema político, diría yo. Yo creo que ha sido más por la parte de economía. Pero bueno, han habido salidas, le han subido el sueldo a los médicos. Y han podido también, pues a través de colaboraciones, misiones en otros países, pues también, pues digamos, pues tener una mejora, ¿no? Bueno, aprovechando el tema ahí que, bueno, ya tocaste, te preguntan aquí varias personas sobre la política. Bueno, te voy a hacer todas de una sola vez y ahí las contestas. Bueno, Gabriela pregunta si tú crees que en Cuba se vive hoy todavía un real socialismo. Luego hubo otra también de Miguel que, pregunta cómo fue crecer en un país sin la imposición cultural estadounidense. Sí. Y ahí dice, ¿sin la imposición o con la imposición? Sin la imposición. Vale. ¿Sí? Y si es visible esa diferencia cultural en comparación a otros países. También yo creo que puedo poner ahí junto a la cuestión política que alguien preguntó sobre la internet, si es controlada. Me acuerdo que cuando nos conocimos sí que era, ¿no? Ahora ya no sé más cómo está la situación. A ver, voy a intentar... bueno, perdona, es que estoy en medio el caos. Sí, es que estoy un segundito, ¿vale? Perdónenme un segundito. Les pido perdón, es que yo sí es madre y tiene 2 hijitos, una mía de 2 años y Hugo que creo que tienen 4. Es bueno porque en esta situación es posible que veamos cómo es ser madre, trabajar con homeschooling, cómo administrar la vida que tenemos todos nosotros y con la cuestión del trabajo, porque yo sé, está ahí como voluntaria aceptando una invitación nuestra, pero también tiene todo lo que tiene que hacer en su casa. Entonces, una cosa más que nos deja... Y bueno, y hay una otra cosa también, es que yo sí
está en España, entonces son 5 horas más que Sí. nosotros, entonces más de 9 de la noche. Y ahí ahora los niños se ponen un poquito locos para dormirse, ¿no? Perdonen. ¿Quieren no? No, tranquila. Déjale ahí en tu... Oh. Sí, perdonen, es que justo se ha levantado pues pues de la siesta así, un poco pues no sabemos muy bien lo que le pasa y el padre no ha sabido, se ha asustado un poquito, pero bueno, a ver si se tranquiliza aquí ahora con la mami. Vale, en cuanto a la pregunta era, bueno, voy a intentar... De la Voy a política, intentar un socialismo. poco responder a todos. Si me queda algo, pues me lo dicen y yo vuelvo y lo retomo, ¿vale? A ver, socialismo como tal ahora mismo en Cuba. A ver, yo creo que hemos ido evolucionando, a pesar de lo que el resto, la opinión pública del mundo crea. Yo creo que hemos ido evolucionando a nuestro paso, ¿vale? A lo mejor no al paso que ha querido el resto del mundo, pero sí a lo que... La Cuba que es ahora no es la Cuba, por ejemplo, que yo dejé hace 10 años, ni remotamente, ¿vale? Ha habido más aperturismo a nuestro paso, ¿vale? Ha habido más aperturismo, ha habido... ya ahora hay muchísimas más posesiones, hay digamos, más negocios particulares, se ha fomentado lo que es... sí, los negocios particulares, los negocios privados que antes no se contemplaban, pues ahora hay muchísima apertura en cuanto a eso. Entonces, el socialismo como tal, sigue habiendo modificados, sí, no sabría cómo llamarle ahora al tipo de socialismo que hay allí, pero sí ha habido más apertura, pero a nuestro ritmo, ¿vale? El Internet, no sé si, a ver, en su momento sí es cierto que había ciertas páginas que estaban de cierta manera cerradas o no hábiles para las personas, pero, o sea, para los cubanos, pero ahora cada vez más, yo creo con toda la apertura, porque ahora ya cada vez más tienen acceso a Internet, digamos que casi toda la población, ¿vale? Tiene acceso. Entonces ahora digamos que hay mucha apertura en ese sentido y cada vez, si hay alguna, no lo sé, no sabría decirte, pero si hubiera cada vez menos, ¿eh? Porque ya te digo, hay en este caso muchos youtubers cubanos que pueden ver y que están contando la realidad de allí a día de hoy y no están censurados, no está, pero a ver, la realidad, una realidad, digamos, constructiva, no una realidad no, que vayas a criticar efectivamente algo que no, sino simplemente contando lo que hay, la verdad, digamos, ¿no? Así que no sé si... Ajá. A ver, había una pregunta aquí sobre, bueno, si te hacen muchas preguntas sobre Cuba y el socialismo también, me imagino que sí. Que me hacen muchas preguntas de... No las entendí. Del socialismo. ¿Qué en sí del socialismo qué es lo que quieren saber? O que más o menos creo que lo respondí. No, bueno, si te preguntan mucho ahí en España sobre Cuba y sobre el socialismo. Sí, vale, aquí sí, al principio sobre todo era como el tema, ¿de dónde eres? ¿De Cuba? Pero ya no tanto socialismo, sino utilizaban una palabra en la que a mí no me gustaba mucho, me sentía un poco incómoda y era dictadura. ¿Y cómo es vivir bajo la dictadura de Fidel? Que en ese momento pues aún seguía vivo, cuando me vine para acá. Y utilizaba mucho esa palabra y a lo mejor no de manera que me fuera ni a ofender, ni a... Simplemente porque aquí, digamos que era lo que se lo veían así o lo transmitían así. Pero para nosotros, o para la mayoría no la mayoría de los cubanos, para mí, porque no voy a hablar por personas que no sé lo que piensan, no lo vi así y lo defendía y le explicaba el por qué para mí no había sido dictadura. Entonces utilizaban más esa palabra, digamos.
Hay una pregunta aquí también sobre, bueno, si hubo una buena aceptación de los españoles de ahí en ti, o sea, si te sentiste bien acogida, o sea, como cubana, si hubo prejuicio o no, si sufriste No, algún tipo. sí, no, la verdad es que no, la verdad es que es una comunidad que aquí es bastante bien acogida. Y porque saben efectivamente que, no porque saben, a lo mejor porque hemos demostrado efectivamente el nivel de profesionalidad o de cultura o de, ¿sabes?, que transmitimos o con los valores que venimos. Y en ese sentido, la verdad que no me he sentido ni con prejuicios, es una comunidad que es bastante bien aceptada aquí en España. Es verdad que en otras comunidades, otras nacionalidades van con más prejuicios y, ¿no? Digamos, pero la cubana en este sentido no, Bueno, no puedo hay, decir que... perdón, hay dos preguntas un poco específicas, no sé si sabes. Una de Tiago que pregunta si tú sabes qué es lo que pasó a Joanny Sánchez. Sí, a ver, porque yo creo, en ese momento yo no estaba allí. Puede ser que fuera, bueno, en ese momento no estaba YouTube como está ahora, pero que fuera efectivamente como una persona que a través de los medios o de las redes pues divulgaba cosas o no sé, o decía cosas de Cuba que a lo mejor no gustaron al gobierno algo y algo le sucedió. Es esa persona, porque no estoy muy al tanto de la historia de esa persona. Ajá. Supongo que se referirá a esa persona. No, lo siento, pero no estoy al tanto de su historia. Me suena su nombre y sé que algo así fue, pero no te puedo decir ni detalles, ni efectivamente qué fue lo que pasó, ni qué era lo que hablaba él, ni de qué manera se le censuró. No sabría decirte, ¿vale? Aprovechando, hay otras dos preguntas sobre el socialismo. Una es si sabes si el gobierno tiene, bueno, formas ahí de leyes para proteger la biodiversidad natural y si hay como algún tipo de inversión sostenible. Sostenible. Y sí, ¿cómo es el tema del medio ambiente en Cuba, ¿no? Si está protegido o no. Y luego, si tú crees que llegará un momento en que no haya más socialismo en Cuba. Vale, en cuanto al tema del medio ambiente, yo creo que sí, que cada vez más se está teniendo mucho cuidado con el tema de la sostenibilidad y de cuidar el medio ambiente. De hecho, la parte en la que yo vivo, que es con la parte que puedo hablar, que es Varadero, pues esa parte, hay muchísimas zonas de lo que es la península de Varadero que está protegida, bioprotegida, como le llaman, ¿vale? Precisamente por la biodiversidad que presenta la zona. Y está prohibido en esas zonas ni construir hoteles, ni ningún tipo de edificación, ni nada. Entonces, esas zonas son zonas protegidas y se protegen. Entonces, en cuanto a eso, sí estamos teniendo bastante cuidado ahora, la verdad. Bueno, desde hace un tiempo, ¿vale? En cuanto ya a energías renovables y este tipo de cosas, como digo, en Cuba con muy poquito se hace mucho, entonces pues a lo mejor todavía están trabajando en ello, pero lo que es el cuidar, digamos, esa naturaleza viva que tenemos, esa biodiversidad, pues sí que estamos haciendo, ¿vale? ¿Me habías preguntado cuál era la otra pregunta? Si tú crees que Cuba dejará de ser socialista en algún momento. Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón, es la pregunta que todos quieren saber. Mira, todos decían que yo creo que la mejor respuesta que yo puedo tener para eso es la siguiente. Todos decían que cuando Fidel se muriera se iba a acabar el socialismo en Cuba, ¿vale? Y ahí seguimos. Entonces, yo creo que esa es una cosa en la que se nos ha inculcado desde que triunfó la revolución a cada generación de cubanos. Es un orgullo que como dice mi pareja, no he visto ninguna otra nacionalidad, el orgullo de ser cubano, de pertenecer a un pueblo, y no te puedo explicar el por qué, cómo se nos inculca eso, pero es real.
Entonces, yo creo que eso es lo que hace que a día de hoy Cuba siga siendo socialista, ¿vale? Que siga fomentando, ojo, no quiero decir que efectivamente no existan problemas, que no existan, por supuesto que los hay muchísimas cosas que tienen que mejorar, hay muchísimas cosas. Yo creo que se está trabajando en ello, hay muchísima carencia, el bloqueo no ayuda, no sé si saben que efectivamente estamos bloqueados por Estados Unidos desde hace más de 50 años y ahí seguimos. Entonces ahora, con todo este tema de la pandemia, aún más hay carencia de muchísimos alimentos, por ejemplo, en este caso. Y no te digo que hay muchísimas cosas que las personas de verdad pues se sienten que en algún momento, digamos, hartas o que no pueden más, pero siempre defendemos eso. Defendemos lo que es lo que tenemos. Y yo creo que por eso a día de hoy seguimos siendo socialistas. Si se acabará o no, eso depende de lo que sigamos siendo o de los valores que le sigamos inculcando a las futuras generaciones. Yo creo. Hay una pregunta, bueno, que tiene relación con eso, es que, de Miguel, según tu experiencia, ¿dirías que Cuba es un país conservador o no con respecto a la intolerancia religiosa, los derechos LGBT y el racismo? Vale. O sea, es que aquí, por ejemplo, en Brasil vivimos en una ola bastante conservadora. No sé si en España igual, pero ¿y cómo está en Cuba? Vale, en Cuba, en cuanto a lo que es la libertad de religión, a principio de la revolución, ¿vale? Sí es cierto que digamos que hubo ese, no lo voy a decir prejuicio porque no era prejuicio, el tema es que cuando la revolución, el tema de la religión estaba muy unido la Iglesia Católica en ese momento a lo que era el poder, ¿vale? Y entonces sí en ese momento se persiguió de alguna manera y no, digamos, no era bien visto, por alguna manera de decirlo. Pero ya después, con el paso de los años, ya el libre, digamos, cada persona fue libre de escoger la religión que, y de hecho, en Cuba vivimos en una sociedad multicultural de religiones, o sea, conviven muchísimas religiones hoy en día, a día de hoy. Entonces, a día de hoy, con la religión, puedo decir que no somos conservadores, lo fuimos en su momento, ahora no. Con el tema del LGTB que me comentas, sí, seguimos siendo conservadores en ese aspecto, ¿vale? Que no es el caso de aquí de España. Aquí en España en ese aspecto sí es verdad que hay muchísimas más libertades, se ha reivindicado más los derechos. En Cuba falta ese pedacito todavía, ¿vale? Ajá. No deja de ser una sociedad latinoamericana, sí, bueno, que sigue siendo, pues, por consiguiente, machista en algún, ¿sabes? Todavía en muchos sectores. Aunque las nuevas generaciones, pues, digamos, ya ven el mundo de manera diferente, pero aún así sigue siendo una sociedad bastante machista. Ajá. Bueno, ahora podemos hablar un poquito sobre la cultura. Joyce aquí dijo que, bueno, le encantan los ritmos cubanos, sobre la salsa, cha-cha-cha, mambo, etcétera. Y bueno, ¿podrías hablar un poquito sobre los ritmos, sobre la literatura también? Hay una persona que preguntó si se estudia mucho o poco la literatura latinoamericana en Cuba. Sí, bueno, en cuanto a los ritmos, sí. La música es que es mi forma de vivir. Lo sabe la moderadora de esta reunión y sabe que yo vivo a través de la música. Nos unen muchísimos ritmos, yo creo que a Brasil y a Cuba, y la música, respiramos música, digamos. Por supuesto que los ritmos cubanos por excelencia, salsa, son, cha-cha-cha, pues son los que son, pero hay otros muchísimos pisando muy fuerte también. Jazz, bueno, ha habido siempre, hip hop, rap cubano también. Entonces, los artistas cubanos son maravillosos, tenemos muy buenos músicos, contamos con músicos excelentes. Y en cuanto a la literatura, yo creo que sí, que se fomenta muchísimo la literatura latinoamericana en sentido general. Lo que es la parte cultural en Cuba en general, se fomenta mucho, ¿eh? Ajá. Bueno, ¿podrías decirnos por lo menos así dos cantantes que tenemos que conocer, cubanos y autores? Vale, eso
cantantes dependiendo del tipo de música que les guste. Si es más trova, si es más salsa, Bueno, si es más cantautor, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, la trova, yo crecí con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y son cantautores pues excelentes que es poesía lo que cantan. Y luego, digamos, ritmos más populares y los que contagian a todo el mundo pues son, por supuesto, la charanga habanera, los bambán, que son bandas reconocidísimas, gente de zona. ¿Quién no conoce a gente de zona hoy en día? Y no sé cuál era la otra que me ¿escritores? hacía. Escritores, pero cubanos, dices. Sí. ¿Te suena alguno? A ver, de mi provincia me gustaba muchísimo una poetisa, bueno, que ya falleció hace 2 años, que se llamaba Carinda Oliver, y era maravillosa. Ahora mismo así que me venga a la mente, es que hay muchísimos, la verdad, hay muchos escritores, Rubén Darío, hay muchos escritores cubanos. Sí, Rubén Darío diría yo, Carinda Oliver, pero vamos, la literatura cubana también es extensa. Ajá, bueno. Bueno, hay algunas preguntas más sociales, me parece, ¿no? Una es, ¿cómo es la violencia de género en Cuba? Si hay mucha violencia, bueno, en contra de las mujeres. A ver, en cuanto... A ver, como yo no sabría decirte, a ver, por ejemplo, aquí, en ese sentido, por ejemplo, aquí en España sí es cierto que tú conoces más los números porque son más visibles, son más transparentes, digamos, transparente o sí, transparente, digámoslo así. Y conoces los números y sabes lo que hay. Allí en Cuba es cierto que no eres consciente de ese número de mujeres víctimas de violencia de género. Pero sí, al ser una sociedad machista, sí hay. Yo creo que a día de hoy sí hay. Que haya mucha o poca, no sabría decirte. El entorno en el que yo he vivido y he crecido, pues no he visto. Pero sí sé que es una sociedad machista y sí sé que ha habido violencia de género, vamos, en muchas veces y en repetidas ocasiones. Y lo que pasa es que no salen las noticias, no es un número que tú veas y que tú digas, pues vale, efectivamente, ¿sabes? Pero sí. Ajá. Bueno, Marlene pregunta si, bueno, si sabes algo sobre los trabajos relacionados a los viejos indígenas, bueno, como objetos de preservación cultural. No entiendo la pregunta o no sé lo que me... Ella quería que, bueno, si pudieras hablar un poco sobre los trabajos relacionados a los viejos indígenas de Cuba, que ¿Cómo son vistos como objeto de preservación cultural. los trabajos de los antiguos indígenas de Cuba? Sí. Vale, pero lo que hacían los antiguos indígenas de Cuba o sí que luego han sido o que se han preservado, lo que se ha encontrado restos, digamos, de indígenas que luego han sido preservados en museos y este tipo de cosas. A ver, déjame preguntarle. Porque la pregunta ¿Le quieres preguntarle? Puedes abrir tu micrófono para hacerlo. No lo acabo de entender muy bien. Bueno, mientras Marlene habla o, en fin, o luego nos aclara un poco más, hay algunas preguntas aquí también. Bueno, Rafa pregunta, ¿qué te parece la militancia de Mariela Castro? ¿La conoces? No. No. Lo siento, no sé qué. Hay aquí una pregunta más personal de Daniel. ¿Cómo fue la experiencia de trasladarte de Cuba hacia España? La experiencia de trasladarme vale, ¿en cuál momento? ¿El primer momento que salí con la Fundación Carolina, que me vine a estudiar? ¿O ya ese segundo momento en el que sabía que me venía aquí a
Yo creo que formar una familia. Yo creo que la segunda, creo. Vale. Que es la, bueno, final, La segunda ¿no? fue más difícil que la primera. Porque en la primera hay algo con lo que todo cubano sueña y eso es innegable y es conocer el mundo. Conocer el mundo en el que vivimos y yo no era una menos. Yo era lo que más quería en este mundo, ver otros países, conocer cómo se vivía fuera de Cuba. Efectivamente, comparar con mis propios ojos sociedades diferentes y ver de verdad qué tan real era lo que me contaban. Y entonces, pues bueno, salí con esa ilusión, también, obviamente con la ilusión de lo que iba a venir a estudiar aquí. Y fue totalmente diferente. Ya la segunda vez que ya vine ya con el corazón más encogido, como diría yo, porque sabía que yo dejaba a mi familia entera atrás. Venía aquí a seguir formando mi futuro, una familia, y que actualmente efectivamente tengo. Y a día de hoy, bueno, sí, estoy viviendo aquí y demás, pero muchísimas veces me da muchísimo deseo de regresar a Cuba, muchísimo. Pero para quedarte, definitivamente. Muchas veces sí, tengo ese deseo, muchas veces, porque la verdad que es muy duro y sobre todo cuando estás lejos de tu familia. Y por temas también, quiero decir, es tu tierra. Y yo creo que la tierra que te vio nacer, contra eso, por lo menos en mi caso, es muy difícil competir. Por mucho que haya aquí, ¿sabes? Por muchas diferencias que pueda haber entre un sitio y otro. He hecho muchísimo de menos todo eso allí, incluso el calor humano de allí también, que es muy importante, y lo he hecho mucho de menos. Bueno, Marlene, ¿puedes preguntarle a Josie qué quieres saber exactamente? Hola, Gilce. Me gustaría saber qué experiencia tiene con la búsqueda, la pesquisa relacionada a los viejos indígenas y qué te parece para la preservación de la cultura. Vale, sí, a ver, allí la verdad que digamos que bueno, voy a hablar por mi ciudad, ¿vale? Que por ejemplo en mi ciudad precisamente tenemos una parte que es turística que se llama Guamá y es una ciudad en la que era un asentamiento indígena muy importante y ahí se conserva prácticamente todo y a día de hoy se fomenta que se visite y se conozca cómo vivían esas sociedades en ese momento. Incluso en las escuelas a nivel de educación es de lo primero que se aprende en historia de Cuba, ¿vale? Todo cómo vivieron los indígenas, a intentar preservar, ¿no? Lo que fuimos, todo lo que se encuentra a día de hoy, o sea, lo que se encuentra, objetos de valor arqueológico y demás, todo eso es preservado. Tenemos museos, por ejemplo, en mi ciudad, que todo eso se valora muchísimo. Y no sé si esa era tu pregunta. Sí. Sí, sí, está claro, aclaró mucho, porque soy pesquisadora de la universidad y trabajo con narrativas orales, con viejos indígenas. Y pienso yo que conocer nuestra cultura de pueblos originarios es una satisfacción grande para mí y para el mundo académico, porque para nosotros que somos brasileños y acreditamos, creemos que nuestra cultura tiene una grande parte de grande responsabilidad con la formación cultural del pueblo brasileño a través de los indígenas. Es por eso que yo tengo un gran respeto y valorización por eso. Estoy terminando mi disertación de mestrado con el tema de narrativas orales del pueblo Gavião, Paracatejê, de sudeste de Pará. Y para nosotros es una gran satisfacción presentar un trabajo como este y dar una parcela de colaboración para nuestra historia, para nuestra formación y permanencia cultural. Sí, gracias. Totalmente. A ti, pero totalmente estoy de acuerdo contigo, Marlene, totalmente de acuerdo. Es una cosa que allí se fomenta muchísimo, tanto la narrativa oral como, ya te digo, como lo que es esa parte de la historia,
desde que somos muy pequeñitos se nos inculca y la seguimos, digamos, teniendo muy viva, ¿eh? Yo sí, tengo dos preguntas más que hacerte porque luego se nos acaba el tiempo, ¿no? Hay una pregunta que es, ¿a cuáles países conoces y a cuáles te gustaría conocer? Vale, pues a ver, bueno, obviamente España, luego Francia, bueno, principalmente de aquí de Europa por la condición, o sea, por las circunstancias en las que estoy ahora, que estoy viviendo aquí, obviamente. Quisiera conocer muchísimo más de Latinoamérica, que es lo siguiente. Y entonces, digamos que a consecuencia de eso, conozco más de Europa que de Latinoamérica, ¿vale? Por estar viviendo aquí. Entonces, pues España, Francia, Italia. Sí, yo diría que esos tres países principalmente, ahora sí que me vienen a Portugal también, que me vienen así a la mente. Portugal, por supuesto. Es que Portugal es como si fuera España, porque está ahí, es como, ya lo veo como parte de España prácticamente también. Principalmente esos países, yo creo, que son los que he visitado. Me encantaría ir a Brasil, de verdad, se los digo, y no porque esté hablando con ustedes a día de hoy. Me emociona. Yo es que oigo música brasileña, la que sea, y me emociona muchísimo, de verdad. Se me aguan los ojos en cuanto le escucho y siempre le digo a mi pareja, por Dios, yo tengo que estar un día bailando en los carnavales de Brasil, yo tengo que estar un día caminando por esas calles brasileñas, de verdad. O sea, es una cultura que me apasiona muchísimo, ¿eh? Todo, la comida que he tenido la dicha de probar, gracias a Flavia. Que me ha iniciado la comida brasileña, o sea, de verdad, es de mis países de Latinoamérica, es el primero que visitaré. Brasil, segurísimo y sin duda alguna. Y luego otros que tengo pendientes. México, Honduras, por supuesto, que tengo una muy buena amiga, la siguiente participante que vendrá la semana que viene, que es de allí, y también quiero ir a visitar. Ajá. Hay una pregunta también, Josie, sobre la enseñanza, sobre la educación en Cuba. Si te parece que ellos tienen una visión eurocéntrica, es decir, aquí, por ejemplo, en Brasil, todo lo que estudiamos, sea en historia, tiene que ver con lo que nos vino de Europa. Si eso también te parece que ocurre en Cuba. En Cuba, no. De hecho, es todo lo contrario. De hecho, está muy enfocado en todo lo que ha sucedido ahí y en nuestros ancestros. Por eso le decía antes a Marlene que revivimos mucho nuestro pasado y lo que hemos sido nosotros como pueblo en sí. De hecho, ya saben que nuestra cultura está muy ligada a la española. Compartimos lazos muy fuertes a nivel histórico, porque fuimos colonia muchísimo tiempo de España. Y cuando me preguntan aquí, efectivamente nos ponemos a hablar, pero ustedes dieron esto en historia, los reyes de España, o dieron, yo qué sé, aspecto de la cultura española, y para nada, no tiene nada que ver. No dimos nada, o sea, no que no sepamos nada, pero nunca estuvo enfocado a esta parte del mundo. Siempre estuvo enfocado primero a lo que somos nosotros y luego, por supuesto, digamos, más historia universal, por supuesto, historia de lo que nos rodea. Bueno, hay una pregunta aquí que, bueno, quizás lo sepas mejor. Sí. Canciones infantiles de Cuba, una compañera nuestra, Lisandra, trabaja en una guardería y tiene un proyecto cultural y le gustaría entonces que le sugieras algo de canciones infantiles. Canciones infantiles. Hay una cantautora que me encanta, que se llama Liuba María Elvia. ¿Vale? Liuba María Elvia. Y si la busco en YouTube lo va a ver. Y tiene canciones... ¿Cómo se escribe, Josie, su nombre? Liuba María... ¿Puedes escribirlo en el chat? A ver, un segundo que lo quiero... Espera, no sé si me he ido... ¿Me he ido de la pantalla por algún momento o no? Bueno, tú sigues aquí, te veo. Vale. Eso era lo que quería saber. A ver, porque quiero escribirle el nombre correctamente para que luego la puedan encontrar. Pero ya les digo, Liuba María Vía. Vale, sí, la tengo.
Puede escribir aquí en el chat. A ver si lo Sí, logro. por favor. Bueno, te habían preguntado también sobre cuál es la primera cosa que te viene a la cabeza cuando escuchas Brasil. Ah, bueno, cuando te hablan sobre Brasil y ya nos dijiste un poquito. Sí. Ah, y yo tengo una pregunta que hacerte que es personal, ¿no? Llevas ya 10 años en España y tu acento no es el mismo. O sea, ¿qué de Cuba, del acento cubano, se te fue? A ver, yo sabía que, bueno, de las preguntas más difíciles me la tenía que hacer. Claro, ¿no? Yo me acuerdo que una vez te pregunté, pero yo nunca he escuchado eso en la universidad. Digo, y tú me vives diciéndolo, ¿qué es eso? No está bien. La gramática dice que eso no existe. Solo se ponen los pronombres antes o después en unas determinadas ocasiones. No, pero eso en Cuba Así que, existe, señorita, ¿eh? En Cuba eso existe y todo el mundo, todo a pie de calle, todo lo decimos, y aunque no sea correcto gramaticalmente, pero ahí está, ¿eh? Pues a ver, mira, justamente eso es lo que yo estaba haciendo el doctorado, que por desgracia lo tuve que parar a raíz de que tuve a los niños porque no podía compaginar las dos cosas, y era precisamente sobre acomodación lingüística. Era sobre cómo precisamente acomodamos los cubanos no digamos nuestra lengua, pero nuestro acento al español de aquí de España. Y yo creo que en primera persona, porque lo he vivido, es una cosa que no va impuesta, y a lo mejor como puede ser que puedan pensar de que sea no pedanterismo, sino o pretensión de ser algo, no va por ahí, ¿eh? De ninguna de las maneras. Yo al principio, yo recuerdo que yo hablaba aquí con mi acento cubano y nadie me entendía. Nadie me entendía, y Flavia está ahí de testigo. O sea, yo hablaba con mi acento cubano y las de aquí, hablando en la misma lengua, no me comprendían. Entonces, tuve que instintivamente ahí, pues, acomodarme lingüísticamente a ellos poquito a poco, no de manera de verdad ni de conscientemente, para nada, ¿eh? Ha sido un proceso, ya le digo, muy natural, precisamente para poder integrarme. Yo creo que va de la mano a lo que es integración social, ¿vale? Lo tienes que hacer porque aquí efectivamente la foránea soy yo. Entonces, un poco efectivamente para que podernos entender mejor y demás, pues he ido acomodando, ya les digo, naturalmente, ¿eh? La lengua al español de aquí. Y así es como quizás un poquito se me ha ido perdido el acento estando aquí, porque me voy a Cuba y es como de nuevo lo que nunca, o sea, lo que siempre he sido. Sale el cubano que tengo dentro o sea, mi acento vuelve a ser cubano. Y no. Sí es cierto que ahora es más neutral. Ahora tengo que reconocer que es más neutral, y los niños, y por los niños también, porque ya mi niño mayor va a la escuela, al colegio, como dicen aquí. Y yo pensé que tendría algo de Cuba, lingüísticamente hablando, pero por desgracia no, porque efectivamente la parte de educación la está haciendo aquí. Con lo cual, pues sí, es español de España, la norma que él va a seguir, la que ya está cogiendo. Así que hay muchas veces que yo le hablo y él me dice, mamá, ¿y eso qué es? Le hablo con efectivamente léxico cubano, y me mira extrañado y no sabe lo que estoy hablando, pero aún así yo se lo digo para que no pierda sus raíces. Pero sí es verdad que, digamos que se ha acomodado mi norma, se ha acomodado la lengua al español de aquí. bueno, una última pregunta de Rafaela. ¿Quiere saber si te gustan las canciones de Carlos Puebla? Si te parece que son una buena imagen de la revolución cubana. Sí, a ver, hace mucho que no estoy puesta en música cubana, porque paso mucho tiempo aquí, aunque intento ir todos los años a Cuba, ahora menos por los niños, pero no estoy muy puesta ahora, digamos, en los últimos. Carlos Puebla es trovador, ¿puede ser? Carlos Puebla. La persona que preguntó sobre Carlos Puebla, porque ya le digo, no conozco a todos. Ajá. Entonces no sé, no sabría decirte porque no
no lo conozco, no lo conozco. Pero Ajá, por ejemplo, bueno. su que sea trovador, de verdad que lo siento, es que hace muchísimo, ya les digo, que lo que es música cubana, yo me he quedado, digamos, en los 90, como se suele decir, porque no estoy allí y ahí sí que pierdo muchísimo, porque ya aquí todo es, mi pareja es español, no es cubano tampoco, con lo cual todo eso influye. Entonces no, hay muchas cosas que voy perdiendo. Ajá, sí. Bueno, voy a decirte un cumplido que hizo Pedro sobre las reglas de tu casa, que a mí también me encanta muchísimo. Yo quiero una de estas para mí. De verdad, ¿puedes enviármela, por favor? Sí. Por favor, señorita, Y- sí, esas son, sí, las tengo ahí para recordarme cada día lo que de verdad importa, porque hay veces que se nos olvida y en este mundo que va tan deprisa y se nos olvida todo esto, entonces lo tengo ahí para recordarme cada día de lo que de verdad importa. Sí, bueno, y creo que ya tenemos más o menos que finalizar, pero me gustaría antes de que comentaras un poquito el proyecto que tienes del YouTube. Sí, A lo mejor, ¿no? Consigues ahí más seguidores, ¿no? bueno, no sé cuántas mamás habrán por aquí. Yo decidí abrir, pues eso, hará cuestión de 2 meses, es muy joven el canal, un canal de YouTube, ¿vale? Me pueden encontrar por mi nombre, Josie, con Y Ramírez, y ahí estoy. Mis temas principalmente van girados hacia lo que es la maternidad, vivencias, sobre todo blogs, situaciones distintas en las que me puedo encontrar con los niños, experiencias mías, cosas que comparto que puedan ayudar a otras madres. Y bueno, básicamente es eso, un poquito de lifestyle también por ahí, en algún momento habrá. Y bueno, es una cosa que la verdad que lo empecé como hobby, pero que de verdad que me apasiona y me gusta muchísimo, porque yo creo que hoy en día es un medio de comunicación muy potente, muy fuerte, y yo creo que nos podemos ayudar muchísimo. A mí, yo he recibido ayuda a través de ese medio. He estado viendo, por ejemplo, muchísimos otros canales de personas, pues a lo mejor con problemas o inquietudes como los míos, o que compartimos cosas y ha sido de gran ayuda. Entonces, me gusta muchísimo. Soy una persona extrovertidísima, entonces por eso yo creo que también me gusta muchísimo compartir todo lo que hago, hablar, conocer personas nuevas y diferentes. Y bueno, y por eso he abierto el canal Josie Ramírez y ahí estoy, en YouTube. A ver. Muy bien. Bueno, tú sabes que me alegro muchísimo de poder hablar contigo. Hace mucho que no nos hablábamos así, ¿no? Face to face, Yo para todo, pero muchísimo cariño a Flavia. Para mí, yo siempre se lo digo que es como si fuera mi hermana. Y sí. todo, ya les digo que fue de un año que compartimos juntas de máster, pero eso sirvió para, yo creo, juntarnos para toda la vida, aunque no estemos en contacto como así tan a menudo como quisiéramos, pero estamos ya unidas de por vida, lo quiera ella o no. Sí, yo también te quiero muchísimo. Muchísimo. Muchísimas gracias para aquella. Ya veo por ahí que alguien se suscribió. Muchísimas gracias. Sí, Sí. a una Creo persona que que ya me va a hablar. muchísimas gracias, de verdad, se lo agradezco de corazón. Para mí ha sido un tremendo honor estar con todos ustedes. Brasil, de verdad se los digo, no porque les esté hablando, es uno de mis pueblos, bueno, es mi pueblo latinoamericano por excelencia, después de Cuba, por supuesto, pero lo llevo muy, muy aquí adentro, siempre se lo digo a papá, a los niños, y estaremos por allí muy pronto. Gracias. Vale, yo sí. Bueno, te las quiero agradecer, sí, por la participación, a Flavia por la mediación y a ti por estar con nosotros, participar de este proyecto que, como siempre digo, es de todos nosotros, de los que les gustan la lengua española y tienen la pasión por el idioma, por aprender y conocer un poquito más la cultura, lo que sea. Bueno, agradecer, muchísimas gracias por tu participación, por traer un poquito de tu cultura, de tu pueblo, de Cuba para nosotros. Es mi próximo destino, conocer Cuba, en breve estaré allá. Tienen que ir, Después, si puedan, por favor, sí, que verán que serán muy bien recibidos, de verdad, que somos un pueblo sí. con muchísimo calor humano, muchísimo.
y fue muy bueno irte hablando y conocer un poquito más. Quiero agradecer a las personas todas que están ahí, a los alumnos del instituto, de nuestra carrera acá, del curso de letras, a los que de otras partes de Brasil ahí que están con nosotros. Bueno, sean siempre bienvenidos, muchísimas gracias. Les dejo la invitación para la próxima Sacarás semana. fotos. Sí, sí. Mientras eso, chicos, van abriendo Abriendo sí, la cámara. las cámaras, las webcams, por favor. Gracias a Yo todos. digo- Sí. Besos para todos aquellos también que están enviándome besos. Muchísimos sí, besitos también para ustedes. sí. Y ahí dejamos la invitación para que todos puedan estar con nosotros en la próxima semana, donde vamos a hablar un poquito sobre Honduras. Flavia va a estar ahí con nosotros otra vez haciendo la mediación con una amiga, creo que de Yossi Bueno, también, también, ¿no? sí, la Sí, conocimos juntas, vivíamos juntas. éramos las tres mosqueteras. Sí, y ahí estaremos otra vez hablando un poquito más y conociendo un país que a mí que yo particularmente no conozco. Tengo poquísimas informaciones y va a ser muy, muy bueno conocer y oír hablar un poquito más de ese país. ¿Sí? De Chicos, les Honduras, no, pido, no dijiste cuál es el país. Honduras, sí, sí. Pido a los que aún no abrieron las cámaras, por favor. Paulo, Victoria, Vinicius. Bueno, hay muchos aún que siguen ahí. Muchas gracias, chicos. Bueno, Evandro, no pasa ah, nada. Evandro dice que está fatal, que está despeinado. no hay problema. Ahí, muy bien, excelente. Bueno, chicos, es eso. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana, Chao, que va a ser gracias. en viernes también, ¿sí? Adiós. Hasta luego. Chao, Hasta. a todos. Muchas gracias, Yusi. A ustedes. Chao, yo sí, después hablamos. Sí. Voy a dejar que salgan todos. Yo sí, a mí lo